Videojueguistas, este es un video que hace rato tenía ganas de hacer porque voy a hablar de un videojuego que creo yo fue muy emblemático para lo que es la industria de los videojuegos, por un pequeño detallecito que tenía el juego, pero por otras cosas que también muchas veces se nos pasan de largo. Se trata de Adventure, que fue realizado por Warren Robinet y lanzado al mercado en el año 1979 para el Atari 2600, un juego que muchas personas que tuvieron la consola seguramente lo conocerán, pero los que desconocen de lo que representa la Atari, quizá no sepan tanto de él. Y básicamente en este juego controlamos a un cuadrado, un pequeño píxel más grande, un cuadradito, que representaría algo así como un caballero. En realidad el manual no dice esto, el manual dice que somos nosotros, que este cuadradito representa al jugador, pero bueno, por lo que tenemos que hacer en el juego vendría a ser una especie de caballero. Como dije, el juego fue realizado por Warren Robinet, quien para realizarlo se va a basar en un videojuego de computadora llamado Colossal Cave Adventure. De ahí es que toma el nombre Adventure para su juego. Este es lo que se conoce como una aventura conversacional. Es un juego que básicamente lo que tenemos es solamente texto y nosotros con el teclado de la computadora tenemos que ir escribiendo distintos comandos para ir avanzando en el juego. Avanzando o retrocediendo también, porque hay algunos comandos que nos van a hacer perder. Y lo que va a pasar es que si bien Adventure se basa en Colossal Cave Adventure, se va a dejar de lado todo lo que es el texto, todo lo que son los diálogos y la historia del juego, para pasar a algo que ya tenía gráficos y donde lo que primaba y lo más importante es la acción. Es más, no tenemos texto en Adventure. Por lo tanto, si bien Colossal Cave fue la base, fue de donde surgió la idea, Adventure va a ser un juego completamente distinto. Pero más allá de esto, la importancia de Adventure va a venir por otro lado, que es lo que hace que al día de hoy sea un juego relativamente reconocido, y es que va a ser el primer videojuego en tener lo que se conoce como un Easter egg o huevo de Pascua o un secreto oculto, y esto es porque Warren Robinet en el código del juego puso un pequeño detalle, un píxel que si nosotros lo llevábamos a determinado lugar podíamos entrar a una pantalla secreta donde aparecía el nombre de él. Decía que el juego fue desarrollado por Warren Robinet, algo que fue una especie de protesta o de, por así decirlo, provocación hacia Atari, porque Atari era muy celosa con el hecho de que sus desarrolladores pongan los nombres en los videojuegos o que se sepan los nombres en sí de los desarrolladores. Esto era por miedo a que otra compañía les quite a sus programadores o desarrolladores. Y Warren Robinet quería tener un reconocimiento por el juego que él había hecho, por lo tanto va a poner su nombre en el juego pero no le va a decir a nadie, y era bastante difícil poder encontrarlo, pero finalmente hubo un chico que descubrió este secreto. Atari se va a enterar de esto y lo que va a hacer es tratar de fomentarlo como algo positivo y va a decidir que a partir de ese momento se le empiecen a agregar secretos, huevos de Pascua a distintos videojuegos. Digamos que era una forma de incentivar la curiosidad del público. Pero la verdad es que si bien yo valoro muchísimo de que Adventure haya pasado a la historia por este easter egg, por este secreto, por ser el primero que lo va a contener, no nos podemos quedar solamente en eso. Sería un poco quitarle mérito. ¿Por qué? Porque Adventure va a revolucionar lo que eran los videojuegos en consola. Va a cambiar en cierto modo las reglas de juego, porque hasta ese momento los videojuegos que se jugaban principalmente en los arcades y en consolas domésticas, si bien la Atari recién salía al mercado, eran juegos del tipo shoot 'em up, del tipo arcade, pero eran partidas más bien rápidas. Y acá en Adventure esto va a cambiar, porque ya no teníamos que hacer una partida rápida, no sé, tirando disparos a un alienígena que nos atacaba, sino que lo que nos vamos a encontrar es con un juego donde nosotros teníamos un píxel que iniciaba en las puertas de un castillo y nos podíamos mover libremente por donde quisiéramos. Teníamos un manual que nos explicaba qué objetos nos podíamos encontrar, muy poquitito de una ligera historia y de los modos de juego, pero nada más. Después dependía de nosotros. Empezábamos a movernos por lo que hoy en día podría llamarse entre comillas mundo abierto, que en realidad no era un mundo abierto, pero para su época era algo bastante amplio,
y nosotros hacíamos lo que queríamos. El objetivo del juego era encontrar un cáliz y llevarlo hasta el castillo amarillo, pero en el medio teníamos que ir buscando otros objetos que nos iban ayudando en esta tarea. Por ejemplo, una espada para derrotar a unos dragones, que la verdad que de dragones, de aspecto de dragón, tenían poco y nada, pero que así y todo siendo como limitados gráficamente, nos generaban cierta sensación de miedo, de nos viene a atacar el dragón y si no tenemos la espada se nos complica todo. Pero así todo, estos dragones no eran imposibles de pasar. Podíamos ir con nuestra espada y acabar con el dragón, pero también podíamos salir corriendo y evitarlo o tratar de esquivarlo. No había una única opción para pasar este juego. Como así también necesitábamos otros ítems, porque por ejemplo necesitábamos llaves para entrar en los diferentes castillos, había un puente para poder pasar por lugares que de otra forma serían inaccesibles, teníamos un imán que lo que nos permitía era acercar cualquier objeto que estaba en la pantalla, en el escenario en el que nos encontrábamos en ese momento. Y aparte de todos estos objetos estaba la complicación de que si jugábamos en uno de los niveles de dificultad más altos vamos a encontrarnos con un murciélago que lo que hacía era quitarnos los ítems que nosotros teníamos o desparramar los que estaban en el escenario. Por lo tanto, nosotros estábamos jugando pensando en memorizar dónde estaba cada objeto y por dónde avanzar en el laberinto de lo que representaba este escenario, pero podía venir este murciélago y nos cambiaba un ítem de lugar. Esto hacía que el juego sea una especie de embrión, o sea, tómenlo muy con pinzas esto, de juego de rol. No era un juego de rol, no lo era. Tampoco era un juego de mundo abierto, pero para 1979 tenía algunas características que lo acercaban más a lo que es este género. Género que los juegos de rol van a empezar en los años 70, pero iban a estar dedicados principalmente a las computadoras. No había juegos de rol para consolas. Y tampoco nos olvidemos que el Atari 2600 va a ser de las primeras consolas que va a utilizar cartuchos intercambiables, por lo tanto tampoco había una gran industria de los videojuegos. Pero Atari lo que va a hacer es dar como ese pequeño primer paso en hacer una aventura que ya no sea tan lineal y que nos empiece a meter un poquito más en lo que eran los juegos de rol o RPG. ¿Por qué? Porque teníamos varios objetos a utilizar, no teníamos un inventario, no teníamos una historia, no teníamos muchas cosas. Pero empezaba a cambiar la lógica de cómo tenían que ser los videojuegos, a tal punto de que mucha gente cuando salió al mercado no lo entendió este juego. Algunos lo valoraron para bien, algunos apreciaron este cambio, pero otros simplemente no lo entendían. Eso sí, que quede claro, Adventure no va a ser el único videojuego ni tampoco el primero en implementar este sistema de juego en consolas. Porque como ya dije, en lo que son computadoras ya se venían desarrollando los juegos de tipo RPG o rol, pero en consolas esta cosa era un poco más nueva. Así todo, como digo, no era el primero, sino que ya tenía un antecesor, y se trata por ejemplo del Superman. El juego de Superman que salió para el Atari 2600 nos metía en el rol del personaje, del superhéroe, que tenía que ir buscando distintos objetos por el escenario para cumplir con sus misiones. Por lo tanto podríamos decir que Adventure va a copiar una fórmula ya implementada en otro videojuego. Aunque esto no es del todo cierto, sino que Adventure va a ser tan importante que en realidad cuando se pensó en el desarrollo de Superman se le pidió que lo haga a Warren Robinet, quien no va a aceptar realizar este proyecto, pero sí lo que va a hacer es ceder un primer prototipo que tenía de Adventure para que Superman se haga con ese modelo. Por lo tanto, si bien Adventure va a salir posteriormente al mercado, el juego de Superman tenía muchas cosas que fueron tomadas de ese desarrollo. Y posteriormente este estilo de juego también va a ser implementado en otros videojuegos del Atari 2600, como por ejemplo en Raiders of the Lost Ark, el juego de Indiana Jones que salió para Atari 2600, o incluso el infame ET el extraterrestre, que también es un juego donde nos podemos mover libremente, tenemos que agarrar algunos objetos y cumplir con determinadas misiones. Más allá de que estemos a favor del juego, que nos parezca bueno o malo, tomaba estos elementos. Hasta que en 1982, también para el Atari 2600, va a salir al mercado Dragon Stomper, que para muchos es considerado el primer RPG que salió para una consola. Y bueno, volviendo un poco a Adventure, porque me fui un poquito por las ramas,
Creo que es muy importante tener en cuenta este videojuego, darle la importancia que se merece, porque no solamente va a ser el que va a tener el primer easter egg o huevo de Pascua o secreto de la historia de los videojuegos, sino que aparte de eso va a colaborar en cambiar la forma de ver o de pensar lo que es un videojuego, al menos lo que era jugar videojuegos en consolas. Y creo que si bien hoy esto se perdió un poco, se nos olvida la importancia que tiene Adventure, creo que cada tanto habría que revivirlo. Por eso también los quiero invitar a que jueguen a Adventure, que más de uno me dirá, la verdad que gráficamente se quedó muy anticuado, es muy difícil jugar a un juego que controlamos solamente a un píxel. Por eso les quiero recomendar que jueguen a un videojuego que ya tiene sus años, que se llama Adventure 2600 Reboot, que lo que hace es tomar la base del mismo juego de la Atari 2600, pero le va a mejorar los gráficos a un punto que es perfectamente jugable y disfrutable. Aunque sea básico, tenemos la esencia básica de Adventure, pero con gráficos mejores. Juego del cual ya dentro de algún tiempito les voy a estar haciendo un video para contarles un poco más de este reboot o remake, como queramos llamarlo. Me van a preguntar de dónde lo pueden descargar, ya saben que no puedo dejar links en los videos, pero si lo buscan en Google lo van a encontrar con facilidad. Así que bueno, ya voy terminando, díganme ustedes si conocían Adventure, si lo jugaron alguna vez, si jugaron con la Atari 2600, porque creo que es una parte muy importante de la historia de los videojuegos. Y ahora sí, este retrojugador compulsivo se despide, no sin antes pedirles que si les gustó el video le dejen un like y se suscriban al canal.